Bueno, primero, buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias por estos minutos que nos vais a dedicar o me vais a dedicar. Mi nombre es Fernando Fuentes, desarrollo de negocio dentro de Arsis. Arsis, por si no lo conocéis o lo conocéis en su faceta de negocio tradicional en Internet, nosotros llevamos ya muchos años haciendo nube. Somos parte de una multinacional alemana y nuestro objetivo es ser la alternativa de nube europea a los grandes proveedores hiperescalares, ¿vale? Para que nos posicionéis. Bueno, el propósito de mi presentación de hoy es hablaros un poco de lo que es la realidad de la nube hoy en día y particularmente en España. No hay muchos datos, pero hay algunos. Hay alguna consultora y hay alguna empresa que obtiene datos de cómo está evolucionando la nube, particularmente en España, así como a nivel global. Os voy a enseñar esa información para que veáis cómo la gente está adoptando la nube y qué tipo de estrategias se están imponiendo como realidad, muchas veces, aunque no es lo que quieran, ¿vale? Bueno, voy a empezar por daros... ¿O eso voy a intentar? Eso es. Bueno, va a parecer extraño que lo diga yo, que soy un proveedor de nube, pero la nube no vale para todo, ni todo es nube, ¿vale? De hecho, esto que veis aquí es una cosa que ocurre en casi todas las tecnologías. Está ocurriendo ahora particularmente, por ejemplo, con la inteligencia artificial y ya ocurrió hace unos años con una tecnología como la nube, ¿vale? Lo que tenéis básicamente es una situación donde todas las tecnologías tienen una curva de introducción, llegan a un pico máximo, es lo que veis allá abajo en gris, y luego empieza a decaer. Casi todas las tecnologías en el momento de crecimiento tienen algún punto crítico, un punto crítico en el cual, si no consiguen romper, las tecnologías se mueren. Ha pasado ya con algunas, ¿os acordáis con aquellos famosos estándares del 4G, etcétera, de telefonía móvil? Bueno, pues no consiguió cruzar. Blockchain probablemente esté en una situación parecida. La inteligencia artificial y la nube sí cruzaron este umbral, ¿vale? Entonces, son tecnologías que están creciendo. Pero la percepción que nosotros tenemos sobre las mismas no es esta. Es más bien esto que veis aquí. Es decir, al principio de una tecnología, os voy a poner el ejemplo de inteligencia artificial, porque es lo mismo que ocurrió en cloud. Se genera una expectativa, una percepción máxima donde creemos que esa tecnología va a valer para todo o nos va a matar a todos. Es lo que le pasa a la inteligencia artificial hoy en día. La realidad no es esa, pero luego la realidad se termina por imponer. Lo que vamos viendo es que la gente de esa situación de pánico, euforia en 0, nos vamos a una situación más normal. ¿Qué quiere decir esto? Con la nube eso ocurrió hace 3 o 4 años. Todo el mundo tenía que estar en la nube. Si no estabas en la nube eras un paria. Y si no estabas con ciertos proveedores, peor todavía. Hoy en día la nube se llama nube híbrida multicloud. Y ahora entenderéis por qué. Hay más de un proveedor, hay varios tipos de nubes, varios tipos de uso. Es un poquito lo que os quería enseñar. Estamos ahora mismo aquí, ¿vale? De hecho, si os fijáis, los grandes proveedores de nube pública llevan unos años decreciendo. O sea, siguen creciendo, pero no a los ritmos que tenían antes. Es un síntoma de madurez, es decir, ya no son capaces de sostener ese crecimiento tan elevado, ahora ya vamos hacia una situación un poquito más plana, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en España? Estos son datos reales de España, ¿vale? Bueno, en España la adopción de la nube está en torno a la nube pública, que por cierto se separa en dos grandes categorías. La parte de SaaS se está desgajando de esa definición y se está quedando más el concepto de plataforma e infraestructura. Está ahora mismo en un 30% de las organizaciones. Si hablas con algún proveedor, incluso te dice que alguna cifra inferior a eso. Probablemente entre un 20 y un 30. Son también más o menos los valores que vemos en Europa. Pero los clientes siguen utilizando mucho su entorno tradicional en on-premise, su propia casa. Es normal. La mayor parte de los negocios vienen de aquí y migrar a la nube no va a ser un 100%. ¿Vale? Nunca va a desaparecer el on-premise, probablemente, y consumen otro tipo de soluciones de nube en distintos entornos, ¿vale? Yo, para que entendáis lo que es la nube híbrida multicloud, la realidad que hoy en día tienen las empresas, me vais a permitir que os enseñe esto de otra manera. Bueno, son los mismos datos, pero para que entendáis el concepto, ¿qué significa nube híbrida? Bueno, significa básicamente que los clientes trabajan en su casa y trabajarán en un tercero. Es decir, tienen soluciones desplegadas en su casa y seguirán teniéndolas, aquí las veis, ¿vale?
y empezarán a sacar esto fuera, a la nube, ¿vale? Pero eso es lo que significa nube híbrida. ¿Qué significa multicloud? Multicloud significa que voy a trabajar con varios proveedores y con varios tipos de nubes. Aquí tenéis los datos. No solo es nube pública, es también nube privada, ¿vale? Hay un montón de gente trabajando también este modelo. O sea, nube híbrida multicloud significa varios proveedores, varios tipos de nubes, varios tipos de entornos. De hecho, hay un entorno adicional aquí que es el Edge Computing, Edge Cloud, que ahora os enseñaré un poquito y os explicaré por qué, ¿vale? Pero estos son los datos reales. Esto es lo que está ocurriendo en España ahora mismo, ¿vale? Vale. La siguiente pregunta que nos hacemos es, vale, yo trabajo con varios proveedores. Ahora os daré las razones por las que la gente normalmente trabaja con varios proveedores. Pero dicho esto, ¿con cuántos? Bueno, lo primero que es sorprendente, estos son estudios, Flexera es una referencia en informes de cloud a nivel global, ¿vale? Y aquí tenéis datos de 451 Research, que es otra consultora muy potente. Lo sorprendente es que no trabajan con un único proveedor o un único tipo de nube, trabajan con varias públicas y varias privadas. Eso es lo que predomina, ¿vale? Os diré más. Esto que ocurre con los sectores tradicionales, porque han tenido su IT tradicionalmente en on-premise y se embarcan en la nube, también ocurre con las empresas nativas digitales. Las empresas nativas digitales arrancan con la nube directamente, normalmente, pero pasan un periodo de madurez en el cual empiezan a darse cuenta que necesitan un proveedor adicional y acaban implantando este modelo, ¿vale? Varias nubes públicas, privadas y públicas. Como veis, es la inmensa mayoría. ¿Y cuántos proveedores habitualmente consumo? Pues entre 2 o 3. Eso es también la mayoría, ¿vale? Os voy a dar un caso muy típico de una empresa. Empieza trabajando un nativo digital, empieza trabajando con un Amazon. Al poco tiempo se da cuenta de que contrata un ERP y en ese caso empieza a contactar o a introducir Azure. Y empieza a ver cosas curiosas. Por ejemplo, le cuesta lo mismo a Amazon cuando tenía todos los servicios en Amazon que cuando lo ha repartido entre Amazon y Azure, por ejemplo. O sea, ese tipo de circunstancias están ocurriendo, ¿vale? En estos entornos. Pero bueno, quedaos con el hecho de que utilizan dos proveedores, habitualmente pasan a un tercero y es distintos tipos de nubes, ¿vale? Vale, ¿por qué la gente consume multicloud? ¿Por qué la gente termina trabajando con varios proveedores? Porque al fin y al cabo, tener que trabajar con más de un proveedor es también un coste adicional para la empresa. Tiene que gestionar la complejidad de varios proveedores, pero tiene que haber un balance de ventajas y desventajas. Normalmente, ¿por qué hace esto? Bueno, aquí tenéis un resumen de las principales, pero yo os voy a resumir las 4 principales que nos dicen los clientes. La primera es por costes. Hoy en día, todo el mundo que está en la nube está extremadamente preocupado por los costes. Hay diferentes razones por esto. Unas veces son cuando migro, no me doy cuenta, por ejemplo, si voy a una nube pública, que es un modelo de adhesión, no me doy cuenta de que necesito adaptarme a ese proveedor. Si no me adapto, refactorizo, rehago la aplicación, lo que sea. Si no me adapto al modelo de negocio que significa ese proveedor, luego puedo tener problemas. Los primeros problemas que empiezas a tener son temas de costes. Incluso acabas con temas de repatriación. Es decir, que llega un momento en que dices, voy a revertir parte de las cargas o de las aplicaciones porque esto no me compensa económicamente. Todo el mundo está haciendo estudios de costes. Hay otra explicación. La nube pública está dominada en un 70% por 3 proveedores. Por simple teoría de juegos, esta gente no compiten entre ellos. No tiene ningún interés de entrar en una guerra de precios. Tienen perfectamente definido el mercado entre ellos y no van a competir en costes, ¿vale? Es el ejemplo de esta empresa que os he contado, que no veía ninguna diferencia entre tener todas las cargas de trabajo con un proveedor o tenerlas repartidas, porque estos proveedores negocian con compromisos de tiempo, no con volumen. No tienen interés en competir en costes, ya tienen el 70% del mercado, ¿vale? Pero es un driver que está impulsando a la gente a introducir otros tipos de proveedores y otros tipos de soluciones de nube. Si la nube pública no me encaja, a lo mejor una nube privada me empieza a encajar, ¿vale? Otro criterio, lo hacen por redundancia. O sea, depender de una única nube, todos los proveedores, nosotros también, tenemos incidencias. Todos. Si alguien os dice que no va a tener problemas, no os dice la verdad. Lo que tenéis que ver es cómo reaccionan cuando tengáis los problemas, qué tipo de respuesta y atención os da, ¿vale?
pero es sano tener más de un proveedor para no tener caídas de servicios y no poder migrar a otro tipo de proveedores o trabajar con otro tipo de proveedores. Ahora veremos cómo hace la gente multicloud hoy en día, para que veáis que esto se puede hacer y que es casi inmediato, ¿vale? La otra razón, tema de cumplimiento. Si hay algo que está ocurriendo con la digitalización, la transformación digital y la evolución de esto, que es el negocio digital, es que nuestra realidad se está convirtiendo en datos digitales. El dato es negocio. Es vuestro negocio y si no sois listos será el negocio de otros. En Europa están especialmente sensibles con proteger los datos. La filosofía es muy sencilla. En Asia el dato pertenece al Estado. En Estados Unidos el dato pertenece a la empresa. En Europa el dato pertenece al individuo. Es nuestro negocio. Si queréis delegarlo lo hacéis conscientemente, pero no porque os lo cojan. Para eso está una serie de reglas y de leyes, GDPR, etcétera, que están destinadas a proteger vuestros datos. No es dónde tienes los datos, es en quién has depositado los datos. Si depositas esto en un proveedor que está sujeto a una ley extranjera, en primera instancia, una empresa norteamericana primero se obedece a las leyes norteamericanas, no leyes europeas. Y las leyes americanas, como el Cloud Act, por ejemplo, autorizan a que una entidad federal acceda a tus datos sin ningún tipo de autorización judicial ni ningún otro tipo de permiso. Eso contradice las leyes y la filosofía europea, ¿vale? Y el cuarto es el tema de vendor locking. O sea, depender de un único proveedor, y la historia nos lo demuestra. Si dependes de una única tecnología y un único proveedor, lo que puede ocurrir es que ese proveedor mañana cambie la política o cambie de dueño y tienes un problema. Ejemplo, VMware y Broadcom, el ejemplo más reciente que tenéis, ¿vale? Lo mejor es no depender de un único proveedor. Vale, ¿cómo se construye multicloud? Hay dos filosofías posibles de construir multicloud. Una es, utilizo una orquestación centralizada. Es decir, hay un punto central donde gestiono esto. Porque claro, hemos visto las razones por las que vamos a multicloud, pero queremos ir a un entorno de cloud que yo pueda gestionar, que pueda hacer ciertas cosas. Ahora lo enseñaré. La otra es, lo puedo intentar hacer de manera nativa. Y afortunadamente para nosotros ya hay ciertas tecnologías que te permiten hacer esto de una forma nativa, transversal, ¿vale? Y ahora os diré algunas de las ventajas que tiene este tipo de cosas. En una filosofía centralizada hay ahora mismo unos 170 proveedores de herramientas de estas características. Todas tienen el mismo problema. Es lo que dice Gartner, por ejemplo, y es que no hay un único proveedor que sea capaz de gestionar todas las funciones y todos los proveedores cloud. No hay una única solución. Es decir, habrá proveedores que te den una solución en costes, en gestión de inventario, en gestión de operaciones. Otros te darán una solución limitada en proveedores, te lo darán en 1, 2, 3 proveedores. Y lo peor y más importante, sales de depender de proveedores y vas a depender de otro proveedor para gestionar todo esto. Si ese proveedor un día te da problemas, tienes un vendor lock-in como una casa. Lo que la gente no quiere es depender de un proveedor, quiere trabajar con estándares. Permitidme que vaya a la otra filosofía. Filosofía nativa. Los contenedores nacen en parte para esto. Es un invento de la gente de desarrollo, tienen otro tipo de resolución, lo que buscaban es más abstraer y empaquetar lo que son las aplicaciones para que no haya dependencias y les obliga a estar sujetos a una infraestructura, a un despliegue software de sistema operativo específico, etcétera. Pero su filosofía es convertirse en el sistema operativo de la nube, ¿vale? Los contenedores, que tienen una característica muy efímera, muy temporal y mucho de construir y destruir en microsegundos, son entornos complejos, necesitan una orquestación muy delicada. El orquestador por referencia se llama Kubernetes. ¿Qué aporta Kubernetes en todo esto? Primero, es absolutamente agnóstico de la infraestructura y el proveedor. Es decir, Kubernetes funciona igual y hay un estándar y una organización que es el Cloud Native Computing Foundation que se encarga de gestionar eso. Funciona exactamente igual en cualquier proveedor cloud que lo adopte, ¿vale? O de infraestructura. Es open source, pero no uno cualquiera. No es, por ejemplo, un Terraform. O sea, un open source que depende de una única compañía tiene un riesgo. Esa compañía se puede adquirir y mañana deja de ser open source. O cambia la política y deja de ser open source. ¿Qué diferencia esto de un open source tradicional?
que es todo un ecosistema. Son centenares, decenas de compañías desarrollando esto. Es imposible comprar decenas y centenares de compañías. O sea que esto está y va a continuar, ¿vale? Y además aporta un grado de innovación que es único en el mercado. Pensar que normalmente trabajamos por un sueldo. Mucha de esta gente trabaja porque le gusta. A ver cómo compites con eso, ¿vale? Pues esto es una de las maneras más importantes de hacer hoy en día multicloud. Es como lo está haciendo hoy en día la gente, ¿vale? Vale. Es también gestión. Multicloud no solo es la posibilidad de disponer de distintos proveedores, es que además quiero hacer una gestión razonable. ¿Podemos hacer esto, por ejemplo, en Kubernetes? Pues lo podemos hacer. Kubernetes es transversal. Ofrece herramientas. Recordar esas decenas, centenares de compañías desarrollando soluciones, muchas de ellas también open source, otras de pago, pero herramientas que cubren absolutamente todas las funcionalidades que tú puedes requerir para gestionar una cloud o un entorno multicloud de manera centralizada. Tienes distintas aplicaciones que puedes desplegar, distintas distribuciones que ya paquetizan ese tipo de aplicaciones. Y por si fuera poco, tienes mecanismos para cualquier tipo de aplicación poderlo desplegar de una manera segura, fiable y continua dentro de este entorno. ¿Qué quieres hacer? DRPs, migración, puedes utilizar un Rancher. ¿Quieres hacer gestión de costes? Un KubeCost, por ejemplo. Hay infinidad de herramientas para hacer todo esto, ¿vale? Es todo un ecosistema a vuestra disposición. Nosotros estamos haciendo workshops demostrando esto y estamos desplegando entornos completos en varios proveedores, nosotros y terceros, de 0 a 100, lo estamos haciendo en 1 hora y estamos demostrando movilidad de aplicaciones completas, no de cargas, entre un entorno y otro, en 10-15 minutos. Os animo a que os apuntéis y os enseñamos un día en un workshop de esto, lo vais a ver funcionando en la realidad, cómo se mueven aplicaciones y cargas en un entorno multicloud. Porque una de las grandes falacias de esto es que esto no está funcionando y no es así. Hay empresas y muchas utilizando ya esto, por las razones que os he dicho antes, ¿vale? De hecho, el ejemplo que os he dicho de movilidad por excelencia, por ejemplo, es una herramienta, Kasten. Es una herramienta de backup y restauración, pero con esto, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer backup en una nube y restaurar en otra, ya tengo movilidad. Puedo hacer backup y restauración desde mi entorno on-premise a la nube, ya tengo una migración a la nube, ¿vale? Incluso puedes hacer una containerización de la aplicación, un lift and shift, que no es recomendable hacerlo tan a pelo, en minutos también, ¿vale? Y finalmente puedes hacer disaster recovery. ¿Vale? De hecho, todo esto luego, como todo es completamente automatizable, se puede hacer de una manera de point and click. Los DRPs casi siempre requieren una tarea manual porque la última decisión de darle al botonazo y hacer la restauración, o sea, el DRP, debe ser vuestra. No os recomiendo que automaticéis todo eso, ¿vale? Pero se puede hacer. Vale. No es solo on-premise y nube pública. Cada vez oiréis hablar más del Edge. ¿Por qué hablamos del Edge? Sencillamente porque las aplicaciones de hoy en día cada vez demandan más que los datos que se procesan están más cerca del usuario. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si estás haciendo conducción autónoma, la diferencia, la latencia, significa que frenes el coche en 1 metro o que lo frenes en 100 metros. ¿Vale? Y eso, cuando conduces un coche de manera autónoma, es sustancial. Entonces, el gran empuje que hay hoy en día es hay que acercar el cómputo y los datos lo más cerca posible al usuario, porque cada vez estamos consumiendo en nuestros dispositivos cosas que demandan en local y demandan latencias y un rendimiento lo más próximo posible. Entonces, todo el mundo está haciendo un esfuerzo de acercar esto en dispositivos, en pequeños CPDs, en equipos técnicos, hacia el usuario final, ¿vale? Con Kubernetes también tienes la posibilidad de desplegar versiones ligeras para tener multicloud también en este tipo de dispositivos. Prestar atención a esto, porque se está haciendo un esfuerzo importante en la industria, incluso a nivel legislativo, etcétera. En Europa se está impulsando esto. Con programas como el IC y etcétera, se está trabajando bastante. De hecho, antes había aquí un ponente de Eclipse que está algo relacionado con estos temas, ¿vale? Bueno, yo ya termino, porque creo que ya debo estar en tarjeta naranja. Simplemente recordaos, la realidad no es lo que queremos, pero la realidad es nube híbrida multicloud. Eso es lo que se está imponiendo. Vengas desde un lado o desde otro, vas a acabar en esto, con seguridad. Eso significa varios proveedores, varios tipos de nubes, voy a trabajar con diferentes entornos, ¿vale? No pensáis que solo vais a trabajar con la nube, vais a trabajar con muchos de estos probablemente. Y finalmente,
Esto es una realidad hoy. Esto no es ciencia ficción, se está haciendo ya, ¿vale? Ahora me permitís la pequeña cuña publicitaria respecto a nosotros en ARSIS. Somos a nivel global, internacional, la alternativa europea, pretendemos ser la alternativa europea a los hiperescalares, pertenecemos a una multinacional, son 4.000 millones de euros, ARSIS es parte de eso, lo decimos con orgullo, esa compañía, esta multinacional ha adoptado la tecnología nube que ARSIS empezó a desarrollar hace 15 años, ¿vale? Ofrecemos un rango completo de soluciones de nube, no solo soluciones de nube públicas nuestras, propietarias, sino también privadas, incluso nubes a medida, ¿vale? Que eso también se está haciendo bastante hoy en día. Y finalmente, como competimos, es que esto es mucho más sencillo, ¿vale? Es bastante más predecible y somos bastante más económicos, ¿vale? Está mal que termine una presentación diciendo esto, pero así es. Como suele decir un competidor nuestro, pero que ha adoptado muy bien, es estamos hambrientos, ¿eh? Así que si tenéis una necesidad de esto, por favor, contactar con nosotros. Y muchas gracias.